Todas las noticias, todos los protagonistas. Sube y baja con María Luján Batallán. En vivo desde labolsaendirecto.com. Es uno de los hombres que va a hablar con nosotros, pero antes que nada yo quiero que escuchen lo que él me decía, era en otra radio, donde también trabajo, el día 25 de abril de 2015. Hablamos alrededor de las 5:20 de la tarde, y él nos decía lo siguiente, a ver si le reconocen la voz. Si usted sabe que tiene que enfrentar una situación cambiaria muy compleja, a mí me parece con un atraso cambiario muy notorio, con un tipo de cambio que está abajo del que teníamos en la convertibilidad, usted va a tener que hacer una corrección. ¿De cuánto? ¿Cuánto debiera valer el dólar? Eso es más eso si lo hago sin una explicación larga va a ser complicado. Pero más o menos, para tener una idea. No, pero digamos, a ver, ¿cuál fue el tipo de cambio que tuvo Argentina en promedio de 1960 hasta ahora? No tengo ni idea, no había nacido López Murphy. Bueno, no, pero está bien, pero es una... Ni lo leí siquiera, así por eso tampoco leí cuánto estaba el dólar en 1960. Sí, yo le estoy haciendo una cuenta no artificial, no tomando un año ni buscando un oportunismo en la reflexión. Yo le digo, el tipo de cambio ese de 1960 a 2015 da 15 pesos. El tipo de cambio que usó el presidente Néstor Kirchner entre 2003 y 2007 da 20 pesos. Perfecto. Esto era lo que nos decía Ricardo López Murphy, quien se encuentra con nosotros en estos momentos. Ricardo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. María Luján Batallán lo saluda. ¿Cómo le va, María Luján? Ay, Dios mío, ¿por qué me adelanta todo lo que va a pasar? ¿Sabe cuánto estaba en ese momento el dólar? 12,70. Sí. No, pero no era un pronóstico difícil, ¿eh? O sea... yo tengo la sensación de que el conjunto de circunstancias externas e internas confluir a una corrección, y a mí me parece que era inevitable. Las internas, usted puede verlo de distinta manera, pero la situación fiscal se ha salido del cauce y la expansión monetaria va al 40%. Y la situación internacional, lo que antes cubría todos los errores domésticos, como era un Brasil muy favorable y precios de las commodities muy favorables, eso se ha acabado. Entonces la confluencia de lo interno y lo externo me llevaba a esa reflexión que lamentablemente previó el problema. Bueno, estamos en un momento realmente crítico respecto de la economía. Se dijeron muchas cosas, el ministro Kicillof dijo muchas cosas que en definitiva lo único que hacen es cada vez crear un poco más de escozor en los mercados. Vemos que hay una baja no solamente en Brasil, sino también en China, y por otra parte la padecemos acá en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y también tenemos el tema del dólar, ¿no? Que ya el Banco Central, la emisión por otro lado, y el tema que no se puede controlar demasiado ya el dólar, ¿no? No, esa es objetivamente la situación, o sea, yo creo que usted y toda la audiencia que usted tiene habrán leído que el mes pasado vendieron por dólar ahorro casi 685 millones, eso es un número que más que triplica el que vendieron en julio del año pasado. Eso tiene que estar dando una pista. Eso es un termómetro que está saltando por todos lados, o sea... Pero a ver, 600 millones de dólares, ¿cuánto representan realmente para un país? Yo creo que el número es un número significativo, porque a eso agréguele el dólar tarjeta, los pasajes. Mi cálculo es que eso nos debe estar llevando a 13, 14 mil millones de dólares. Si esto se mantuviera, nos lleva a un número de 14, 15 mil millones de dólares. Eso no lo podemos obtener, eso. Al término anual me estoy refiriendo, ¿no? Sí. Eso no, nosotros no tenemos superávit comercial, tenemos un desequilibrio en servicios muy grande, y si además tenemos esta hemorragia todos los meses, tenemos un problema serio. Ahora, lo mejor es reconocer el problema, reconocer que lo tenemos, y sobre todo en esta instancia electoral que es tan importante, discutir cómo lo pensamos resolver. Y eso a mí me parece que cuanto antes se
ponga blanco sobre negro cómo lo piensa resolver cada uno, más lo va a ayudar a todos. Y ahí los periodistas tienen una responsabilidad, es decir, a los candidatos hay que plantearle, usted ve que hay un problema cambiario, yo lo veo en las economías regionales, lo veo en el problema de competitividad de la propia pampa húmeda, lo veo en el problema de competitividad de nuestra industria exportadora, yo lo veo en todos lados, o sea, pero bueno, hay gente que opina distinto que yo y es legítimo que lo haga. Ahora, digo, frente a eso, uno puede reconocer que hay un problema o no hay un problema. Yo le digo, en el pasado nosotros teníamos un superávit comercial enorme, no lo tenemos más. Teníamos mucha más reserva que ahora, no la tenemos más. Estamos con un tema ahí que no es conveniente ignorarlo. Eso es lo que yo traté de decirle aquella vez en abril y ahora con mucho más preocupación, ¿no? Claro. Por otra parte, Ricardo, también es claro que tenemos un superávit, según lo que dicen, fiscal, porque hoy salió a hablar el titular de la AFIP a decir de que había un superávit fiscal realmente muy favorable. Por otro lado, esto no se condice con el superávit comercial tampoco. Entonces, hay diferencias bastante grandes de un lado y del otro. Y en el medio, las elecciones. Y por otra parte, usted mencionaba también el tema de las economías regionales que no pueden desarrollarse. Por lo tanto, esto, en definitiva, en algún momento es como que se está ahogando, es un cuello de botella. Yo digo, una cosa que sería muy buena sería poner blanco sobre negro los números que usamos cada uno. Yo la cuenta que hago es muy simple. Yo tomo los recursos y los gastos del Estado, no le agrego a los recursos algunas transferencias internas, como cuando el Banco Central dice que tiene ganancia o la ANSES le hace transferencia al Tesoro. Ese número a mí me da un gran déficit. Me parece que una discusión poniendo esos números uno frente a otro ayudaría enormemente al esclarecimiento público, porque puede ser que yo no tenga una mala información, María Juan, yo no creo que no, pero digo, concédame esa posibilidad. ¿Qué mejor le haría al país que poner negro sobre el blanco cuáles son los guarismos oficiales hasta ahora y qué es lo que espera de ahora en más? Eso sería, me parece a mí, el mecanismo más informativo y más sano para disuadir expectativas negativas que uno se puede imaginar. Ahora, ese esfuerzo de hacer transparente o de bases homogéneas a todos los números, me parece que le daría a la campaña electoral una ayuda enorme. Porque pero no lo van a hacer, Ricardo, lamentablemente no lo van a hacer. Estamos luchando con el INDEC, ¿cuánto hace? Casi una década, ¿no? Para que transparente los números, y no lo hicieron. Esto es claro que no se va a hacer. Poner esto blanco sobre negro, obviamente que sería buenísimo. ¿Usted ahora está trabajando para algún candidato? No, para ninguno. Bueno, por eso... Está bárbaro, mejor aún. Tengo la mejor libertad para poder decirlo con toda franqueza, pero lo digo además como ciudadano. Yo creo que la mejor medida es plantearle a la sociedad, estén desequilibrados o no los números, no viene al caso eso ahora. Mostrarle a la sociedad cuál es el programa de gobierno, cuáles son los números, y probablemente esa sea la medida más barata en términos de disuadir malas expectativas, si los números son razonables. Ahora, es verdad, como usted dice, una vez que usted muestra, van a empezar los comentarios. Y eso, bueno, pero esa es la sal de la vida en una sociedad democrática. No, ya lo creo que sí. Por otra parte, ¿cómo cree que el candidato que llegue a ganar las elecciones en el mes de diciembre tiene que hacer respecto de la salida del cepo? Porque todos anunciaron, que cada uno fue y dijo lo más estridente que podía, ¿no? Pero la realidad es que hay que hacerlo de una manera que sea coherente y no estridente. ¿Cuál sería la manera coherente para usted de salir del cepo del dólar? Usted puede salir mañana si usted quiere. ¿Cómo sale mañana si usted quiere? Una forma que el país lo hizo allá en el año 71, en una situación también delicada, lo que hizo fue tener un tipo de cambio financiero y turístico y un tipo de cambio comercial. El tipo de cambio comercial usted liquidaba las operaciones de exportación y exportación, y el tipo de cambio financiero y turístico era libre, y ahí usted iba a oferta y demanda. Ahí usted no va a tener un impacto inmediato sobre los precios que lo determinan los precios de exportación e importación,
Lo que no va a poder ocultar si usted hace esa liberación es que el precio del dólar es muy parecido al del mercado marginal. Eso si usted saca el cepo, es inevitable. Ahora, el propio gobierno ha estado diciendo que si sacan el cepo se quedan sin reserva en 3 días. Bueno, si hay un comentario que ha sido desafortunado es ese. En los demás países, los países que nos rodean, no tienen cepo. Y a ninguno se le ocurre que si no, con el sistema de acceso se quedarían sin reserva en 3 días. Si tienen devaluación como Brasil. Una discusión más madura de estos temas nos ayudaría. Hay poco eso al propio gobierno. Ahora, yo creo que si usted lo hace así limitadamente, como yo le digo, un mercado financiero y turístico libre, inexorablemente ese tipo de cambio sería muy parecido al marginal. Claro. Brasil también devaluó. O sea, no lo están pasando tan bien del todo bien en Brasil, pero digamos que la consecuencia no fue tan fuerte como aquí, como se vive aquí en la República Argentina, o tal vez porque estamos en un microclima los argentinos del dólar y digamos como que al brasileño no le interesa en definitiva cuánto vale el dólar, tienen otra mirada, ¿no? Igualmente establezcamos las diferencias, ¿no? Un dólar en Brasil sale 3 reales y pico y en Argentina sale 15 pesos. No, está bien, pero déjeme decirle, Brasil, yo creo que a lo largo de este año ha estado destapando la olla, o sea, ellos vivieron en elecciones el año pasado. Yo creo que llegaron a la elección con un descontrol enorme. Y lo que está ocurriendo este año es que se destapó la olla de lo que hicieron el año pasado. Entonces, eso ahora se está viendo en toda su magnitud. Y yo no diría que los brasileños son muy distintos de nosotros. Lo que allí a nadie se le ocurre, porque el dólar sube, que van a cambiar las otras cosas. Si usted hace lo mismo en la Argentina, tampoco tendría consecuencias. Lo que pasa es que normalmente acá cuando se mueve el dólar, todo el mundo dice, muéveme a mí, parejo con el dólar, y ahí es donde se genera ese ciclo tan distinto al de Brasil. Claro. Bueno, Ricardo, ¿qué consejo nos da para aquellos que los estamos escuchando que tenemos que tomar de aquí a las elecciones? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿No hay que gastar? ¿No hay que coser el bolsillo? ¿Qué es lo que hay que hacer? No, siempre en la vida una actitud prudente es mejor que la otra, pero digo, yo creo que todos sabemos de qué manera protegemos mejor los recursos que tenemos. Por ejemplo, el otro día yo en una conferencia que no tenía nada que ver con el tema de Argentina, era un problema que consecuencia tenía el acuerdo entre Irán y las potencias mundiales para terminar con el riesgo de proliferación nuclear, que consecuencia económica, y bueno, estamos a esa reflexión y a la salida una persona me dice, tengo que pintar la casa, ¿usted qué haría? ¿Compraría dólares? Le digo, bueno, mire, si usted tiene que pintar la casa, haga 2 cosas, vaya y compre la pintura y hágalo cuanto antes, de manera que usted proteja el ahorro. El costo que tiene entrar y salir de estas cosas es muy complicado y además corre mucho riesgo. Entonces, a mí me parece que lo prudente es actuar, yo diría, en lo que uno conoce, en lo que uno sabe, naturalmente, como hay un nivel de incertidumbre grande, yo sugiero en general un comportamiento prudente, pero la verdad que lo haría en cualquier circunstancia. Claro. Bueno, Ricardo López Murphy, a ver, corríjame porque hay algo que no sé si lo voy a decir bien. Ex ministro de Defensa, ya sabemos todo, ex ministro de Economía. Actualmente preside la RELIAL, que es la Red Liberal de América Latina, de los economistas liberales. ¿Sería? Bueno, es un poco más que eso. Es la red de todos los centros de estudio que hay en políticas, en medio ambiente, en economía, que tienen una creencia y una valoración de la libertad como el ámbito más propicio para el desarrollo de la acción humana. Yo sigo creyendo que ese es el ámbito más adecuado y además de una tradición muy extensa, o sea, si usted quiere, la persona por excelencia que personifica eso es Juan Bautista Alberdi y nuestra propia Constitución. Claro que es una Constitución liberal. El espíritu que nos anima. Y la Fundación Cívico Republicana. Republicana. Republicana.
Eso fue un centro que hace muchísimos años yo auspicié y dirigí para ver si podíamos mejorar nuestras aptitudes políticos e institucionales. Durante muchos años yo jorobé que hubiera boleta única, o sea, en vez de esas sábanas de 1,20 m que va a votar en la provincia de Buenos Aires, que hubiera una boleta única y que pudiéramos llegar al voto electrónico. Me parece que eso sería más sano, pero no gastaríamos en papel, aseguraría una competencia electoral más transparente. Fíjese, eso lo hacemos ya en Santa Fe, lo hacemos en la Ciudad de Buenos Aires, no hay ninguna dificultad para hacerlo en todo el país. Claro. Y la última, porque ya estamos terminando el programa, ¿está escribiendo algún libro en estos momentos? Ahora hay no. uno de política, acá me están apuntando, Silvio Pugliese, decime, vení Silvio, decime, acá lo tenés a López Murphy, que vos querías hablar hace un montón con él, date el gusto, Pugliese. No, el placer de saludarlo, doctor, muchas gracias, tuve la oportunidad de conversar con usted en la Expo EFI 2015, y en ese entonces estaba presentando un libro, si mal no recuerdo, de Políticas Públicas 2, ¿es así? Exactamente, yo es que ahí hay, la Fundación Cívico Republicana hace un curso todos los miércoles, fines de agosto, principio de septiembre hasta diciembre, hasta noviembre y además de abril hasta junio, donde hace un proceso de formación de dirigentes. Y ahí, para dar esos cursos y esas clases, escribimos 2 textos. Uno es Mejores Políticas Públicas 1 y Mejores Políticas Públicas 2, y eso es lo que usted me vio presentar, porque como no todo el mundo puede venir a Buenos Aires, cuando yo soy invitado al interior a dar ese tipo de exposiciones, llevo los libros como un material para dejar un material de referencia. Claro. Bueno, aparte son del mismo pueblo acá, son de Adrogué, acá con Pugliese, así que por eso Está muy bien. Tienen entendimiento. Ricardo, como siempre, un placer hablar con usted. El ministro que me atendía... Para hacerle un comentario simpático, usted notó que el partido Adrogué está en Almirante Brown. Usted sabe que Brown, además de nuestro máximo héroe naval, era de origen irlandés, igual que yo, por eso no me debo haber ido a vivir a Adrogué. Claro, por eso López Murphy, irlandés como usted, es cierto. Ricardo, le mando un abrazo, el hombre que me atendía cuando era ministro, porque después cuando suben a ministro, siempre hablábamos antes que fue ministro, él me atendía siempre, realmente un placer hablar con usted, le mando un beso enorme. Igualmente para mí y para ayudar. No, igualmente para mí. Es un placer hablar con usted y con usted. Usted además, tratando temas difíciles, siempre muy simpática, así que eso hace muy agradable. Gracias, Ricardo, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Era Ricardo López Murphy con nosotros aquí en La Bolsa. Últimos minutitos para... Todas las noticias, Todos los protagonistas. Sube y baja con María Luján Batallán. En vivo desde labolsaendirecto.com.